Una falacia como es lo que está pasando. Porque aquí vienen y dicen que van y platican con 1,500 personas. Somos un país de más de 136 millones de mexicanas y mexicanos. Y yo les puedo asegurar que ni el 5% tiene conocimiento de lo que se trata esta reforma judicial. El 2 de junio, los mexicanos sabían, porque se los dijimos mucho antes que iniciara el proceso electoral, y lo estuvimos diciendo durante todo el proceso electoral, que con su voto íbamos a echar a andar el plan C para permitir diversas reformas constitucionales, prioritariamente la reforma del Poder Judicial. Por lo tanto, el pueblo votó y nos dio su aval para poder transitar hacia esas reformas constitucionales. Como consecuencia de su errónea política exterior, con esos pillos son con los que se junta Felipe Calderón y Vicente Fox, y con esos pillos quieren intervenir en los procesos internos de México. Pero las mexicanas y mexicanos tienen que saber quiénes son los vendepatrias que van a pedir apoyo a España en lugar de ir a tocar las conciencias de las mexicanas y los mexicanos. ¿Es cuánto, senadora presidenta? No que quieren dialogar, no que quieren hablar, no que quieren escuchar. Pues un minuto para hechos que además para el cual tenemos derecho lo debían de permitir. Francamente, me parece simplemente un abuso de una mayoría que tienen para no permitir a una persona que pueda hablar en el capítulo de hechos. No es así, senador. No, así es, senadora. Perdona el que se lo diga. procedimiento fue una pregunta ante la primera ronda, si no estaba suficientemente discutido, luego hubo una segunda, no se registró nadie para hechos y la Asamblea decidió que estaba suficientemente discutido. Está suficienmente discutido y no ha sido una voto. Usted sabe, presidenta, que estos procesos se pactan antes, lo sabe usted. Y así se pactó antes y en el camino decidieron, porque lo avisaron, que no se hiciera. Pero lo dijeron ahora porque estaba pactado así y ustedes faltaron al acuerdo. Aunque no les guste, le pactaron al acuerdo que estaba previsto para que se diera el proceso de hechos, presidenta. Ustedes faltaron al acuerdo. Entre en razón, senador. La Asamblea aprobó que está suficientemente discutido. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Hoy, una vez más, tocamos el tema en la agenda política del Poder Judicial. Y a título personal, les quiero decir que por más que hablemos, por más que argumentemos, por más que tratemos desde la oposición de dar un punto de vista en base a la razón y a la perspectiva que tenemos nosotros para mejorar el Poder Judicial, hoy me queda claro que no habrá la mínima intención de quien hoy tiene mayoría, porque así lo dicen, lo manifiestan y lo expresan, que a partir de septiembre esta reforma caminará, argumentando que el día 2 de junio la mayoría de las y los mexicanos les dieron su voto y les dieron la posibilidad de poder decidir en el Poder Judicial. Y miren, aquí he escuchado que se dice que no es necesario que haya preparación, que haya lealtad y honestidad. ¿Qué mejor que haya lealtad y honestidad hacia con las y con los mexicanos, pero que vaya acompañado de capacidad, de experiencia y de profesionalismo? Eso tendría que ser una reforma clara y contundente. Pero no, la oposición se equivoca cuando dice que haya jueces y magistrados más capacitados con una carrera judicial excepcional. Y más allá de que estemos en un debate político, hoy les digo como ciudadano, claro que me interesa que la impartición de justicia sea rápida, que sea pronta y que sea justa. Pero, lamentablemente, estos foros, que si bien desde la oposición se los digo, no estamos en contra y al contrario creemos que las y los mexicanos tienen la capacidad de discernir y de poder elegir cuál es la ruta correcta que tenemos que hacer. Pero eso lo tenemos que dejar para las y para los políticos. Hoy necesitamos expertos en la materia judicial, pero no. Hoy le decimos a la oposición que están empeñados en que el pueblo no opine. Y déjenme decirles, hoy la oposición les dice que el pueblo opine, pero que podamos construir entre todos y que estos foros no sean una falacia como es lo que está pasando. Porque aquí vienen y dicen que van y platican con 1,500 personas. Somos un país de más de 136 millones de mexicanas y mexicanos. Y yo les puedo asegurar que ni el 5% tiene conocimiento de lo que se trata esta reforma judicial. Yo he venido insistiendo mucho en la reforma constitucional del 94,
Es un hecho sin precedentes al finalizar el siglo XX. Y entre las razones que me hacen sostener esta premisa es el hecho de que la Suprema Corte, a través de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, se convirtió en un actor estratégico, en un actor esencial para consolidar el sistema democrático mexicano, que es la división de poderes. Y esto fue posible por la independencia y la autonomía que logró tener el Poder Judicial, que también fueron conferidas en aquella reforma y le permitieron actuar con libertad en defensa de la Constitución. Si bien en la próxima sesión el tema de agenda política lo más probable es que esté encaminado otra vez al Poder Judicial, yo sí quisiera pedirles, compañeras y compañeros de la mayoría, escuchen a las y a los mexicanos lo que están pidiendo, como nosotros lo estamos haciendo, y no argumentemos que la oposición está mal y que ustedes están bien. La van a sacar en septiembre porque van a tener mayoría calificada, pero la oposición, con mucha responsabilidad, con razón, dará sus argumentos, porque recordemos que tener la mayoría no implica que tengan que tener la razón. Hoy las y los mexicanos estarán en sus manos, pero también la oposición responsablemente, desde su óptica, desde la perspectiva, tratará y buscará en la medida de nuestras posibilidades tener una reforma judicial acorde a las necesidades de las y los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Finalizamos la segunda ronda con el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Gracias. Gracias, senadora presidenta. El 2 de junio, los mexicanos sabían, porque se los dijimos mucho antes que iniciara el proceso electoral, y lo estuvimos diciendo durante todo el proceso electoral, que con su voto íbamos a echar a andar el Plan C para permitir diversas reformas constitucionales, prioritariamente la reforma del Poder Judicial. Por lo tanto, el pueblo votó y nos dio su aval para poder transitar hacia esas reformas constitucionales. Es muy lamentable que ahora, dos traidores a México, dos tipos que llegaron a la presidencia de la República a saquear, a vender el país, a ponerlo a disposición de los intereses extranjeros, hoy, al no haber podido llegar al corazón de las mexicanas y mexicanos, lo que no lograron en las urnas, lo quieren lograr en el extranjero, yendo a reunirse con una mafia de expresidentes del gobierno español y de diversas naciones latinoamericanas. Se hacen llamar Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Yo más bien le diría el Cártel de España y sus lacayos. Les voy a dar algunos datos que hace rato una senadora preguntaba. Pongamos ejemplos. Mario Abdo, de Paraguay. El Ministerio Público de Paraguay, el lunes 11 de marzo de 2024, formuló una imputación contra ese expresidente y varios de sus exfuncionarios por delitos de revelación de secretos de servicio, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible y declaración falsa, entre otros. Óscar Arias, de Costa Rica, fue acusado de corrupción en 2018. La Fiscalía costarricense señaló que es responsable por un delito de prevaricación relacionado con una presunta aprobación ilegal de un proyecto minero canadiense conocido como Cruzitas. Iván Duque, en Colombia. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué emitió una orden de arresto domiciliario contra Iván Duque, quien es acusado de desacatar una decisión judicial que en 2020 le ordenó proteger una reserva natural. Y tengo 4 especímenes que no tienen desperdicio. Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español, destituido en 2018 debido a múltiples casos de corrupción que afectaron a su partido, el Partido Popular. La moción de censura, el procedimiento legislativo por el cual se le destituyó, se basó en la implicación del Partido Popular en la trama Gürtel, la mayor trama de corrupción en España, y una red de sobornos que involucraba a empresarios y políticos para obtener contratos públicos. Este escándalo de corrupción llevó a la condena de 37 miembros del Partido Popular, incluyendo al extesorero de ese partido, y fue crucial para que el Congreso de los Diputados aprobara la moción de censura con 180 votos a favor. Lenín Moreno, traidor al pueblo de Ecuador, surgido de un movimiento de izquierda y luego puesto de rodilla frente a los intereses de la derecha.
La Fiscalía General de Ecuador en abril de 2023 pidió prisión preventiva contra Lenín Moreno, su esposa, su hija, sus dos hermanos Edwin y Guillermo Moreno, una cuñada del expresidente, entre otros procesados dentro del llamado caso Sinohidro, por el incumplimiento de la presentación periódica ante la justicia dispuesta en marzo por un juez, ya que es procesado por la su presunta participación en el delito de cohecho relacionado con una supuesta estructura de corrupción en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair que desarrolló la empresa estatal china Sinohidro en dos provincias ecuatorianas. ¿Y qué les digo de Guillermo Lasso? El ecuatoriano Guillermo Lasso, que acusado por corrupción ante el Congreso, prefirió ejecutar lo que la Constitución ecuatoriana reconoce como la muerte cruzada. Prefirió desaparecer al Congreso ecuatoriano y obligar a que hubiera elecciones para concluir su mandato, elecciones parlamentarias y presidenciales ante la inminente acusación de corrupción que tenía. Y por último, José María Aznar, ese hombre que sin ninguna ética, sin ningún escrúpulo, aprovechó el lamentable atentado del 11 de marzo de 2004 para tratar de echarle la culpa a los independentistas vascos cuando se trataba de un evidente acto de los yihadistas islámicos como consecuencia de su errónea política exterior. Con esos pillos son con los que se junta Felipe Calderón y Vicente Fox, y con esos pillos quieren intervenir en los procesos internos de México. Pero las mexicanas y mexicanos tienen que saber quiénes son los vendepatrias que van a pedir apoyo a España en lugar de ir a tocar las conciencias de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, diputado. Una vez concluida la ronda de 6 intervenciones, consultaremos a la Asamblea si el asunto que nos ocupa se encuentra suficientemente discutido. Les recuerdo que en caso de negativa de la Asamblea se abrirá una nueva lista de 4 intervenciones para continuar con el tema. Proceda la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí está suficientemente discutido, senadora presidenta. Continuamos con los asuntos de la agenda del día. De cuenta la Secretaría con la comunicación recibida. ¿Con qué objeto, diputado Godínez? ¿Con qué objeto? Sí, que se dé la oportunidad de que tengamos el minuto de hechos como se ha venido manejando y quisiera que se pusiera dentro. Estimado diputado, la Asamblea ya votó que está suficientemente discutido. Vamos a continuar con el orden del día. Continúe la Secretaría. Doy cuenta. Permítame, secretario. ¿Con qué objeto, senador Yulem? Se ha hecho así todas las veces hasta ahora, presidenta. No se advertía que se pudiera de repente pasar por alto la oportunidad que se pudiera hablar. No que quieren dialogar, no que quieren hablar, no que quieren escuchar. Pues un minuto para hechos que además para el cual tenemos derecho lo deberían de permitir. Francamente, me parece simplemente un abuso de una mayoría que tienen para no permitir a una persona que pueda hablar en el capítulo de hechos. No es así, senador. No, así es, senadora. Perdona el que se lo diga. procedimiento fue una pregunta ante la primera ronda si no estaba suficientemente discutido, luego hubo una segunda, no se registró nadie para hechos y la Asamblea decidió que estaba suficientemente discutido. Está suficientemente discutido y no ha sido un abuso. Usted sabe, presidenta, es el reglamento, presidenta, que estos procesos se pactan antes, lo sabe usted. Y así se pactó antes. Y en el camino decidieron porque lo avisaron que no se hiciera. Pero lo dijeron ahora porque estaba pactado así. Y ustedes faltaron al acuerdo. Aunque no les guste, le faltaron al acuerdo que estaba previsto para que se diera el proceso de hechos. Senador, entre en razón, senador. La Asamblea aprobó que está suficientemente discutido. ¿Con qué objeto, senador, de diputado Noroña? De orden, senadora presidenta. Adelante. Primero, exigir respeto a la mesa directiva y a la senadora presidente. Me parece que ese intercambio no tiene justificación. Si está hablando la senadora presidente, se le escucha y puede poder pedir la palabra nuevamente. Todo el mundo conoce, con la larga trayectoria parlamentaria que prácticamente todos los que aquí estamos tienen, que antes se pide para hechos durante el transcurso del debate y nadie lo hizo. Y que cuando se pone a votación, todavía antes de que se votara, se pudo haber solicitado antes la palabra para hechos ante la eventualidad de que se decidiera que estaba suficientemente discutido y nadie lo hizo. Entonces plantear que hay un atropello, cuando además pues, se abren las rondas que hubiesen querido, no pidieron que hubiese otra ronda. Entonces, los hemos escuchado hasta el cansancio, los seguiremos escuchando, no tenemos miedo a sus palabras, solo les exigimos respeto.
porque es incorrecto que quieran aquí sorprender diciendo que no se les está dando el uso de la palabra cuando no lo pidieron. Pues ¿cómo? Ya están como los jueces que dan amparos a quienes no lo pidieron, quieren que les den la palabra cuando no lo han solicitado. Cierro, la presidencia del Senado no tiene el don de la adivinación y entonces no puede saber quién quisiera hablar para hechos si no lo solicita. Gracias, diputado. Continúe la secretaria.